Bueno, bienvenidos a este encuentro que lleva por título Imagen e Interpretación, una mirada desde la PDD. Mi nombre es Nicolás Oviglio, yo soy parte del equipo de SENS Desarrollo Humano, que está llevando adelante esta propuesta en conjunto con Javier Castillo y el equipo de PDD, que en breve también les comentará un poco al respecto. Eh, Mientras vamos esperando a que se siguen sumando algunas personas y antes de presentarlo a Javier, les cuento cómo surgió la idea de este encuentro. Bueno, muchos de los que vienen participando de los espacios de SENS sabrán que yo llevo adelante la parte más de arte terapia dentro del equipo de SENS y que actualmente estoy realizando la formación de máster en Valencia. Y con algunos grupos de estudio el año pasado hemos arribado a un libro que es una joya, que se llama Introducción a la interpretación de pinturas a partir de Jung, escrito por Theodor Abt, que es una eminencia dentro de la psicología analítica del Instituto von Franz. Y nos quedamos con mucha sed de más a partir del encuentro de este libro, que además está súper agotado y no han habido muchas publicaciones que siguieran, al menos de difusión, que siguieran esta línea. Entonces le escribí a Theodor Abt preguntando cómo podía ser para poder continuar desarrollando bueno, esta línea, investigando todo esto que él plantea en ese libro. Y Teodor muy amablemente me refirió a Javier Castillo, en Valencia, que, bueno, ahora lo presentaré, pero es el único egresado hispanohablante del Instituto von Franz, así que Javier, cuando me contacté con él, me ha recibido muy bien, con mucha disponibilidad, muy amablemente, muy generosamente, y así nació este encuentro, hemos acordado abrir este espacio. Así que, bueno, ya siendo y 10, vamos a dar comienzo formal a este encuentro, presentando a Javier Castillo. Javier es psicólogo clínico y psicoterapeuta, doctor en psicología, graduado en Psicología Analítica Junguiana por Research and Training Center for Depth Psychology According to Jung and Marie-Louise von Franz, Zurich, que es al que me refería recién como el Instituto von Franz, miembro de la Asociación de Psicoanalistas Europeos de París, miembro didacta de la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Jungiano y creador de la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, a la que nos estamos refiriendo como PDD, un abordaje integrativo desde una perspectiva junguiana, del cual también Javier nos comentará ahora en breve, y es autor de más de 14 libros y ensayos publicados. Así que estamos, bueno, desde el CENS estamos muy contentos de este encuentro, muy entusiasmados, y esperamos que lo disfruten. Lo que haremos tendremos un tiempo de presentación de Javier, en el que les pido si pueden mantener los micrófonos silenciados por el momento, y las preguntas que vayan surgiendo las pueden ir escribiendo en el chat. Y luego abriremos un espacio de preguntas y de diálogo hacia el final, en el cual conversaremos con Javier las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia, ¿sí? Bueno, Javier, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Vamos en un principio a agradecer a vuestro grupo el que hayáis asumido la organización de este evento, de esta pequeña conferencia, conversación. Y bueno, aquí en Europa, como sabéis, son unas fechas ya muy complicadas para este tipo de
de actos, en cuanto la gente ya está de vacaciones o a punto de irse de vacaciones, está ya prácticamente todo cerrado. Pero en Centro y Sudamérica esta realidad es distinta, y creo que era una buena fecha, me comentó Nicolás, para hacerlo, y entonces adelante. Se hubieran podido sumar algunas otras personas de Europa, pero vamos, habrá un grupito muy, muy disminuido. Bueno, en un principio, porque aunque Nicolás se dirige a mí buscando un poco lo que sería una visión más junguiana, clásica, que es en la cual me he graduado, ¿y por qué propongo yo lo de la PDD? Bueno, al currículum de Nicolás se da el hecho de que está formado a nivel psicoanalítico, además con una serie de autores, los cuales son autores de referencia también para mí. En la asociación que lleváis adelante y que organiza este evento, pues hay varios bioenergetistas. Yo fui miembro titular durante 4 años de la Escuela Española de Terapia Richiana. Con lo cual, había determinados aspectos que me hacían pensar que podía ser más interesante plantearlo desde una óptica integrativa que exclusivamente junguiana. Aunque mi perspectiva integrativa tiene una referencia muy clara y es la visión finalista, teleológica, creativa de lo inconsciente que hemos planteado por Jung y sus discípulos más directos. En una parte, en una serie de campos de significación que iremos viendo, ¿no? Como una especie de regla general que se convertiría en una especie de motor de la historia, que nos podía plantear desde una óptica cuasi hegeliana, que todos vamos dirigidos hacia una autorregulación y en el caso individual a una cierta individuación. Con lo cual, el modelo integrativo, que es un modelo que surge de mis necesidades clínicas. Puede parecer paradójico que una persona formada en la escuela junguiana más clásica que hay, pues parta desde una óptica integrativa. Pero yo como clínico, trabajando con un número importante de pacientes con problemas psicóticos y con problemas muy limítrofes, necesitaba, lógicamente, de una dinámica clínica no exclusivamente ceñida a las herramientas en las cuales había profundizado el discurso junguiano, por muy rico y por muy, por así decirlo, por muy convencido que pudiera estar de ellas. Entonces, este tipo de elementos a nivel general pues han favorecido que prefiera darnos esta charla desde lo que es la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Voy a compartir pantalla con vosotros y pasaré un pequeño PowerPoint. Voy a intentar hablar un poco rápido, porque cuando de alguna manera se te intenta explicar algo que es complejo y hay muchas ideas que están alrededor de ello, hay mucho material. Tampoco se trata aquí de plantear 2 horas exhaustivas. Yo prefiero introducir ciertas ideas, aunque a veces haya cierto peligro que estén un poco atomizadas, pero prefiero ese riesgo que de alguna manera un discurso excesivamente denso y complicado, para que luego de pie que podamos hablar y que podamos debatir. Bien. Bueno, pues ya sabéis el título de la ponencia. Como os comentaba, en la PDD, en la psicoterapia dinámica orientada por dimensión, existe una inspiración junguiana muy importante. Hay muchos modelos integrativos o por lo menos algunos que tienen una cierta relevancia. Podemos coger desde la psicología cognitivo-analítica de Ryle, modelos integrativos de corte más relacional, la propia terapia de esquemas de Jung, aunque es cognitiva, es muy psicodinámica, que plantea integración. Esta última, por ejemplo, coge ciertos aspectos de psicoanálisis relacional, la terapia gestáltica, la psicología cognitiva y algo más por ahí. Pero de alguna manera de inspiración junguiana hay muy pocos modelos integrativos, y es curioso porque uno de los primeros planteamientos integrativos que se produce fue el de Jung.
Uno va a las obras completas de Jung, creo que es el volumen 9 que está publicado en Trota, Psicoterapia, se titula, donde de alguna manera se ve la vocación integrativa de Jung, donde incluye a Adler, incluye a Freud. Es verdad que el último periodo de Jung tiene un interés especial en la amplificación y todo lo que tiene que ver con lo que él desarrolla como inconsciente colectivo y idea de arquetipo, y dedica mucho tiempo a todo el desarrollo del gnosticismo, primero de la alquimia, Mysterium Conjunctionis, psicología y religión, psicología y alquimia, etcétera, etcétera. Pero la vocación integrativa de lo que podía ser la formulación junguiana está ahí presente desde un principio. Bien. Cuando hablo de una psicología dinámica orientada por dimensiones, planteo el término dimensión porque pienso que en la psique, eso que denominamos psique, no es algo unitario. No es algo unitario. Es lo mismo que dice algún filósofo actual del nuevo realismo, o neoexistencialismo, que ahora recordaré el nombre porque es una referencia, Gabriel, que cuando el libro que tiene un título muy provocador, que es El mundo no existe. Cuando introduce la idea de ámbitos objetales y campos de significación, la cosa se complica, porque eso que pretendidamente es unitario no lo es. Si estamos hablando de una mano, enseñamos una mano, vemos que esa mano puede estar sujeta a ámbitos objetuales distintos. Esa mano la podemos analizar desde las partículas, los átomos que la componen. Pero también podemos analizar la mano como un utensilio, como una fuerza de trabajo o incluso como una obra de arte. Daros cuenta que hay ámbitos objetales distintos con campos de significación distintos. Para mí la psique tiene una referencia muy similar. Muy similar. Por ejemplo, como iremos viendo, con ciertos trastornos determinados, hay ciertas dimensiones que adquieren mucha más relevancia. Yo he dividido esos ámbitos objetuales de la psique en 7. Probablemente se podrían incluir muchos más, pero creo que son los básicos. Y he utilizado 2 autores, menos el conductual, que solamente he utilizado el de Watchell, 2 autores, hay muchos más, para ver cómo se relacionan o con qué se relacionan las dimensiones, la relacional. Winnicott y Kohut, podríamos haber empezado por Feiba, el primero que dice que la libido no tiene como objeto satisfacer la pulsión, sino busca otras relaciones. De alguna forma, en toda psicoterapia el elemento relacional funciona desde el principio al final, pero como dimensión relacional yo hago referencia a esa necesidad del momento analítico donde uno tiene que ayudar a su paciente a construir un yo lo suficientemente coherente y consistente para poder asimilar. Cohesivo sería la palabra, para poder asimilar. Entonces, puedo utilizar el concepto de madre suficientemente buena de Winnicott o la transferencia otro self de Kohut, donde el terapeuta es utilizado por el paciente para construirse. Ahí la interpretación, la elaboración, mucho menos el análisis de defensas, sería algo muy delicado. Pero también podemos hablar de una dimensión cognitiva. ¿En qué sentido podemos hablar de una dimensión cognitiva? En el sentido que hay gente que no puede, que no puede reflexionar, que está totalmente bloqueado. Eso que se ha puesto de ese término que se pone ahora muy de moda, que es el de mentalización, tan desarrollado por Beckman y Fonagy del Instituto Anna Freud de Londres. Cuando desarrolla lo que llama las pseudomentalizaciones o hipermentalizaciones, a veces como la equivalencia, la pseudomentalización y equivalencia. Cuando hay una estructura muy limítrofe, funciona de tal forma de estoy mal, tengo miedo, no tengo solución. Pero bueno, se puede ver esto desde perspectiva o eso puede estar relacionado. Bueno, no, estoy mal y no tengo solución. Estoy mal y no tengo solución. Es casi como una labor psicopedagógica de facilitar lo que sería abrir a la persona a la mentalización. Hay personas que no mentalizan. ¿Es así? Lo encontramos. Yo he tenido que en procesos básicos, con estructuras, igual con cuadros psicóticos que han ido derivando hacia lo borderline, de abrir periodos de mentalización. A veces hay ciertos sueños que te lo aconseja. Yo recuerdo una paciente psicótica que soñaba con un deficiente.
en un momento determinado cuando estaba saliendo del proceso psicótico. No había posibilidades de asimilar, era algo muy básico. Pero también podemos hablar de una dimensión topográfica, quizás de las fundamentales, que es hacer consciente lo inconsciente. Para mí el concepto de complejo de Jung es fundamental, esa representación cargada de emoción y que hace referencia a ciertas imágenes. Desde el punto de vista junguiano se conecta con eso que se entiende arquetipo, que habría que definirlo, no se trata hoy de hablar de qué se entiende por arquetipos, es algo muy complejo, pero a nivel de unidad de análisis y que no es algo muy distinto a lo que plantea otro casi Jung, es Young, que es el padre de la teoría de los esquemas, que es un psicólogo cognitivo. Pero está hablando de esquemas, bueno, pues Jung podría retomar de algo el complejo de inferioridad y hablar del complejo de inferioridad, pues Jung habla del esquema de incapacidad. Pero esos esquemas tampoco contradicen mucho, por ejemplo, las diadas relacionales objetales de Kemper, o los patrones de rol recíproco de Ryle, o los ecro de Pichon-Rivière, o las formas de estar de Esther, o los focos emocionales de Greenberg y Paivio, desde una óptica más humanista. Cada cual le da un nombre distinto, pero lo que es verdad es que el foco de análisis va hacia el patrón, hacia la estructura. Eso no excluye que, lógicamente, el mundo pulsional esté presente, pero como unidad de análisis, el patrón. Pero también podemos hablar de una dimensión defensiva. Eso que la psicoanálisis relacional, de alguna manera, con lo cual reactó no solamente el psicoanálisis relacional, por ejemplo, pues el psicoanálisis lacaniano, con todo el trabajo de Reich y de Hartmann, de la escuela psicoanalítica del yo americana, la importancia en momentos determinados de analizar eso que la psicología existencial resume y hace demasiado estrechito cuando habla de responsabilidad. Pero hay momentos en el proceso analítico que se tienen que analizar las resistencias. Es verdad, yo recuerdo mi época reichiana, que era algo muy bruto. Posiblemente tenían razón los relacionales cuando de alguna manera el análisis era tan a saco, tan romper las resistencias del analizador, que es verdad, yo recuerdo algún caso que justamente era factible la retraumatización, pero por el contrario también hay un riesgo muy grande, que cuando todo es relacional, cuando todo es apoyo, cuando todo es amoroso, se generan situaciones de maternajes eternos y se infantiliza a la gente. Con lo cual hay que rescatar con la interpretación y con el análisis. También hay una dimensión reactiva. Ahí introducimos todo el trabajo de Reich, todo lo que hizo la vegetoterapia analítica, la bioenergética, muchas aportaciones humanistas como la de Greenberg y Pavio, en el sentido que es muy importante la emoción y la capacidad expresiva. Y hay gente que lo tiene totalmente bloqueado y que convierte el análisis o la terapia en una especie de discurso exclusivamente intelectualizador. Que de alguna manera no hay vivencia, no hay contacto, hay un bloqueo y junto con ese contacto a veces la importancia de poder expresarlo. Pero también hay una dimensión conductual, una dimensión a la cual yo me resistía mucho. Porque todos los que hemos tenido formación psicoanalítica, eso de hablar de conductual, pero sin embargo hay autores como Watzel, psicoanalistas. Escribió un libro que se llamaba Psicoanálisis y terapia de conducta, donde articula un discurso que yo creo que es muy, muy coherente cuando elabora su psicoterapia cíclica, que dice, bueno, es que hay ciertas conductas que en un momento determinado están reforzando ciertos mecanismos de defensa. Entonces, señalarlo puede ser muy oportuno. Luego, cuando habla también de los otros cómplices, que de alguna manera colaboran a que uno siga manteniéndose en el mismo lugar, es obvio luego que prácticamente todos hacemos prescripciones. Uno está trabajando con una persona que ha tenido un problema muy serio y tiene tendencia a consumir cocaína, le decimos, no puedes consumir cocaína. se lo decimos así. Pero también hay una dimensión existencial. En el sentido de construcción de sentido, eso que se ha perdido en las sociedades modernas, el rito de paso, el dotar de sentido. Claro que esa dimensión muy pocas veces se da de forma independiente, como trabajo exclusivo, la dimensión topográfica defensiva aparecen de forma similar, pero es verdad que ahí adquiere un especial protagonismo todo el significado, el sentido, el construir, la creatividad. Daros cuenta que esto yo lo planteo no como 1, 2, 3. Hay momentos en ciertos trabajos analíticos que se cruzan varias dimensiones, pero a mí me sitúan. Casi me previenen más de lo que no debo de hacer
que de una especie de manual que me dice esto y esto. Claro que a partir de ahí yo trabajo con el diagnóstico diferencial, cosa que muchos junguianos se pondrían en la cabeza. Me parece, el trabajo de Kemper me parece excelente, excelente, el trabajo de Kemper. Es verdad que yo incluyo las crisis existenciales, que es algo no independiente de la neurosis, efectivamente, pero he preferido darle una autonomía. No quiero decir que una persona que tenga crisis existenciales no tenga complejos activados, pero el sentido, la búsqueda del sentido, la creatividad se convierte en el patrón. Está claro que si trabajamos con una estructura psicótica es muy difícil la interpretación y mucho menos la interpretación de imágenes. Eso no quiere decir que no podamos trabajar con expresiones artísticas como contenedores en un proceso psicótico, mediante arteterapia, mediante ciertas expresiones. Pero una cosa es crear ciertas expresiones artísticas como contenedores y otra cosa es trabajar lo simbólico. Los que tenéis una cierta experiencia clínica sabéis lo delicado que es interpretar con los psicóticos, como un momento determinado no asimilan, excluyen. Yo sí que en este caso utilizo el término de Lacan, de la forclusión, de cómo echan fuera, no inscriben y desde fuera les vuelve. Daros cuenta que el psicótico muy difícilmente se va a sentir culpable, o si se siente culpable será como responsable de que haya guerras en el mundo o que de alguna manera la Guardia Civil o cualquier policía. La Guardia Civil es algo aquí muy español y que durante mucho tiempo producía mucho miedo, por eso quizá en mi fantasía aparece la Guardia Civil, es venir a detenerte. Si yo tuviera un brote psicótico, probablemente hiciera algo que no es muy adecuado, que no considero muy adecuado, en vez de quedar preso del sufrimiento, de la culpa, pues pensaría quizá que la Guardia Civil puede venir a detenerme, llevarme y a juzgarme, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a entrar, una vez que doy esa pequeño, vamos a entrar directamente con el tema de hoy, la imagen y la interpretación. Una vez que yo os sitúo ese panorama, para mí el lenguaje de la imagen es el lenguaje primigenio de lo inconsciente. No comparto la idea freudiana de que todo es principio primario, condensación, desplazamiento, encubrimiento, censura. El inconsciente lo que pasa es que habla mediante la imagen, eso lo planteaba ya Nietzsche, muy tempranamente, como un lenguaje primigenio, la alegoría y la metáfora como gramática. La alegoría, como sabéis, es una composición que de alguna manera aparece mucho en las lenguas primitivas y que configura, con un juego de imágenes, se configura un relato que está incluido. La metáfora, de alguna manera, simplemente hace referencia a que dos ideas dentro de dos dimensiones distintas se unen por asociación. Es distinta a la metonimia, que la cual tiene que haber, está dentro de una misma dimensión, no son dos dimensiones distintas, pero creo que es suficiente para aclararnos. La imagen tiene un lenguaje particular. Un lenguaje particular. No es que aparezca algo reprimido, encubierto, oculto, filtrado por la censura, sino que es el lenguaje de la imagen. Claro que esto nos metería también en otro lío y no vamos a entrar en él. Pero hay que ir con mucho cuidado cuando se habla de arquetipo, cuando se habla de imagen arquetipa, cuando se habla de símbolo. Quiero decir, porque el arquetipo, como dice el mismo Jung, es algo que no tiene una forma específica, es un organizador, es algo muy similar a los atractores de la física del caos. Es un atractor que genera orden. Claro que en la medida que vemos relatos, estudiamos la mitología, el estudio comparado de las religiones, el pensamiento, ciertas ritualidades, vemos que hay ciertos patrones que se van repitiendo y a partir de ahí pensamos que hay ciertas estructuras que organizan o tendemos a organizarnos en base a ciertas estructuras. Claro que eso está total y absolutamente luego modulado por la cultura y en el caso del sujeto humano por su historia particular. Claro, el término imagen arquetípica es un término muy polémico. A mí no me gusta utilizarlo porque seguro que ustedes conocen a muchos junguianos que están con un paciente sin querer, se les va la mano porque están así fantaseando y se ve que con la mano han hecho un círculo y es un mandala y por lo tanto van por buen camino y esto es el sí mismo y esto es algo magnífico y se hace todo. Daros cuenta de lo que es verdad, que aparecen ciertas imágenes
que de alguna manera con las cuales se puede construir un relato, y ese relato a veces puede coincidir con otros relatos que hemos encontrado en eso que llamamos mitología, estudiar compradas religiones, culturas, etcétera, etcétera. El símbolo es un término que se utiliza también como algo específico, que hace referencia a una forma que estaría como entre los dos mundos. Así lo define Teodorat. Como de alguna manera es la mejor forma de describir algo. Y en un momento determinado puede adquirir una imagen, puede estar por una imagen, un conjunto de imágenes. De todas formas, esto también habría que perfilarlo y analizarlo. Para mí, la interpretación tiene que ver con construir un relato. Y a veces ese relato puede ser un relato arquetípico. Pero para mí lo fundamental es construir un relato. A mí una imagen solo o un conjunto de imágenes no me dice nada. Yo necesito construir un relato. El relato es la interpretación. Bien. Aquí, por supuesto, nos vamos a centrar en lo que estamos haciendo, en la imagen como imagen onírica, como fantasía, como expresión creativa. Dando una especial relevancia a la imagen onírica, porque es la que básicamente yo trabajo. Bien. En un principio he querido plantearles este pequeño juego. No tiene que ver con el yo barrado en Lacan ni el tachado, aunque pudiera estar inspirado en él, pero me parece una imagen interesante, porque lógicamente para empezar a trabajar con la imagen uno tiene que tener nombre. Tiene que tener nombre. Nombre entendido como identidad. Javier, tal. Si eso no es factible, desde mi punto de vista no es posible trabajar simbólicamente con la imagen. Nos tenemos que remitir a trabajar, por ejemplo, la dimensión relacional, básicamente esa madre suficientemente buena, que cubre, que protege, esa transferencia o otro self, o esa transferencia también planteada como plantea Kohut, esta transferencia especular, de simplemente con nuestra mirada contenemos o asimilamos, masticamos, digerimos, casi como diría Byron, y devolvemos con eso hecho. Pero para trabajar con el mundo simbólico de la imagen es necesario tener un nombre. Es verdad que ese nombre tiene que estar tachado, pero tachado en el sentido o barrado, porque no se trata de ir para adelante o desplazarse. Es necesario, cuando uno empieza a trabajar con la imagen, que haya una barrera, porque uno empieza a mirar hacia lo profundo, hacia atrás, hacia atrás. Ya no anda hacia adelante, sino hacia atrás, hacia lo profundo. Hacia atrás, buscando algo que podemos llamar como metáfora profundo, llamen ustedes como quieran. Pero claro, hay que barrar el nombre, hay que ponerle cota a esa especie de narcisismo que se lo come todo, hay que ponerle una barrera, pero para poner una barrera tiene que haber un nombre. Si no hay un nombre, no es posible poner una barrera. Voy a hablar de ciertos precipitantes, o lo que yo considero precipitantes, para trabajar con la imagen. La herida. Bueno, está inspirado, me imagino que ustedes conocerán, estará al tanto de este filósofo que se ha puesto tan de moda, que se llama Han, que a mí me parece que tiene cosas muy, muy interesantes, y ha inspirado. No, lo que utilizo no lo hago como él, lo utilizo lo que yo creo, pero es verdad que hay una cierta inspiración en él. Es verdad que él también a veces inspira en autores o escritores como Canetti, por ejemplo, que lo cita. La herida como referente. Para Platón, dejar la herida abierta es infantil. Hay que ir para adelante, subir. Para el médico rural de Kafka no hay que trabajar tenazmente para cerrar la herida. La herida que precipita la imagen. Por lo tanto, la imagen podemos referirla a la herida. Algo que tiene que ver con el sufrimiento. Un sufrimiento que no tiene que ser cerrado de forma inmediata. Un sufrimiento que necesita estar abierto. La imagen necesita de la herida abierta para continuar su camino. La herida acaba siendo una especie de pulmón a través del cual se respira y se accede al mundo imaginario. De hecho, todo el trabajo de la imaginación activa de Jung empezó así, con un sufrimiento terrible. Fue capaz de estar ahí, estar ahí,
ahí y a partir de ahí que se precipitaran las imágenes. Lógicamente, esto no tendría ningún sentido con una estructura psicótica o una estructura muy limítrofe que no pueden asimilar. Eso sería una bomba de relojería, invitar a veces hay que ayudar si no cerrar la herida, a mínimamente cubrirla. No sabría qué metáfora específicamente utilizar, dar un cierto tiempo, pero lógicamente la dosis de sufrimiento, el desangrado sería total y absoluto. Hay que... pero trabajar con la imagen es fundamental la herida. Yo sé que eso es muy complicado y a todos nos cuesta mucho dejar heridas abiertas. Eso de no cerrarlas inmediatamente, a todos nos es muy duro. Imagínense cuando uno ya va por la vida de analista o otros van de gurú o de sujetos del supuesto saber. Eso de darse cuenta que uno sigue sufriendo y que uno sigue teniendo heridas y a veces que tiene miedos irracionales. Hay que seguir trabajando, hay que dejar que la herida respire para ver la imagen que acompaña a esa herida. El clinamen. Esto también me parece interesante porque es la rectitud del alma. Epicuro, Kant, Hegel, es la dirección, tal. Pero sin embargo es muy interesante lo que plantea Heidegger. El acontecimiento llega por un camino torcido, es el camino en el que es posible construir una experiencia. El átomo de Epicuro que se tuerce con el choque continuamente. Bueno, la idea kantiano-hegeliana de lo directo. La imagen necesita de lo torcido para su expresión creativa. Necesita de ese juego del choque, de que se rompa ese camino unidireccional y recto y, lógicamente, ese choque a veces produce la herida. Cuando lo incierto es ubicado en el espacio de un sentido rígido, queda tapado. No hay nada peor que una persona que está conectando con su mundo de imágenes. En un momento en que su vida se ha torcido o está sufriendo, de golpe de repente tapar eso con una imagen específica, con una interpretación. Taparlo. Eso es eso y esto es así. Y ya está todo claro y ya sabemos que va eso por ahí. Es terrible. Lógicamente, para trabajar con la imagen hay una parte de vista contemplativa. Es así, es necesario. Es contemplar. Biotiroteicus, Aristóteles, otium, pero daros cuenta que el otium de San Agustín no es estar relajado, tranquilo. Es algo similar a Tomás de Aquino, de vita contemplativa simpliciter meliores quan activa. Y luego Nietzsche lo plantea de forma muy clara. A los activos les falta habitualmente la actividad superior. Me refiero a lo individual. Son activos como funcionarios, comerciantes, eruditos, es decir, como seres genéricos, pero no como personas singulares o únicas, enteramente determinadas. Los activos ruedan como rueda de piedra, conforme a la estupidez mecánica. La imagen necesita de su tiempo, necesita de la genealogía de la moral, creo que es el texto de Nietzsche. No lo he puesto. Es necesario en ese precipitante esa vocación contemplativa, ese contemplar. La importancia de demorarse con la imagen. Quien no logre detenerse difícilmente tendrá acceso a la imaginatio vero. La actividad pura empobrece la experiencia. Hay que dejarse afectar por aquello que escapa a la actividad del sujeto activo. Hacer una experiencia con algo, sea una cosa, un hombre o un Dios. Significa que nos suceda, que nos ataña, que nos comprometa, que nos trastorne y nos transforme. Por lo tanto, hay que demorarse con la imagen, hay que demorarse. Claro, eso pinta muy mal en un mundo tan sumamente productivo como el nuestro, de cuando más rápido, todo lo más breve, lo más activo, lo más productivo, lo más eficiente, es eficiente. Estoy convencido de cuántas personas les llegarán a ustedes en la consulta y dirán, pero doctor, ¿esto es eficiente? ¿Esto es eficiente? ¿O cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo me voy a curar? Ya tiene que ser ya. Claro que otro elemento fundamental es el deseo de jugar creativamente. Anudar, recubrir, reforzar, pugnar, juntar, volver a disolver. El juego que plantea Winnicott con el garabato. Hay que jugar con la imagen.
Y, por supuesto, el poner egos. Hay uno que tiene que tratar las imágenes amorosamente, tiene que cuidarlas, aunque sean muy feas las imágenes, o algunas digan alguna cosa obscena o de otro tipo que nos suene mal, pero hay que querer a nuestras imágenes. Hombre, es difícil llegar a eso que diría Hillman, de querer a nuestros síntomas, pero bueno, hay algo de eso. Hay algo de eso. Bien, yo creo que hay un riesgo terrible a la hora de trabajar con la imagen. Es la reducción, fascinación e ideologización. La reducción y la ideologización van muy... Es tener una idea y ¡pam! Esto es esto. Esto es eso. Claro, cuando uno tiene un bagaje ideológico y lo analiza todo, lo canaliza todo por ese bagaje ideológico, me es igual, llámese freudiano, junguiano, como ustedes quieran, es algo que lógicamente reduce el potencial de la imagen. Y no les digo tanto la fascinación. La fascinación, además, es algo muy seductor. Ustedes verán un montón de seminarios donde, con unas presentaciones espectaculares, donde todo el mundo habla de sentimiento, donde la función sentimiento está muy presente, donde la imagen, y se genera una suerte de fascinación. Claro que el sentimiento tiene que estar presente y la emoción, pero junto con la elaboración, con el sentido. Esa situación de que les decía del mandala, que es muy clásico de los junguianos. Un mandala, ya está todo claro, ya está aquí el sí mismo, ya está el sí mismo aquí, ya podemos tomar café tranquilamente, que esto ya está bien encauzado. Para mí es fundamental el trabajo de Mauguin, ese es fundamental. Cualquier trabajo con las imágenes es un trabajo complejo. Es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple. Yo les quiero dar una imagen una imagen que me trajo un paciente. Simplemente para ver el juego de especulaciones y luego introducirles un concepto que para mí es fundamental desde el campo de significación, que está inspirado en Gabriel, pero él no habla de campos de significación, habla de campos de sentido. A mí este hombre me parece uno de los pequeñitos genios, tiene 40 años, pero dentro de la filosofía alemana es algo interesante. A mí, yo llegué a él buscando filósofos y no fue luego fue un descubrimiento para mí porque coincidía con ideas que yo quería decir. Llegué a él porque habla 9 idiomas y me pareció muy curioso que 48 años o 28 años hubiera sido catedrático de filosofía, que hable hebreo, que hable chino, que hable español, alemán, italiano, portugués, 9. Habla latín y griego clásico, ¿vale? Y me pareció un personaje muy, muy, muy particular. Bueno, yo les introduciré ahora en la idea de campos de significación, inspirado en el campos de sentido de Gabriel. Yo no es que tenga un afán de cita, pero es que cuando yo me inspiro en alguien, como antes me he inspirado en Han, para mí es una obligación ética decir de dónde me inspiro. Cuando hablo de la complejidad, pues tengo que hablar de Mauguin y tengo que ir a la fuente, aunque luego yo las utilice de forma particular y diga como yo las utilizo. La imagen del soñante era un sombrero, estaba con un sombrero bastante ancho. Esto es un sombrero militar, un casco militar, pero ahora les diré por qué lo he puesto. Muy ancho. Claro, y tenía la cabeza muy pegada al gorro. Imagínense, según los criterios que tenemos para observar, las herramientas de observación, los instrumentos, podríamos hacer un chorro de proyecciones. Bueno, primero, ¿por qué no podía ser un preservativo? Un gorro bien apretado, redondo, a veces que de forma vulgar se dice el gorro o el sombrero al preservativo. Y a lo mejor nos está hablando de la angustia de que se ponga el preservativo y se le ponga el pene flácido, o el temor a dejar embarazada a la persona. Yo qué sé, podríamos hacer algo terriblemente reductivo. Pero también lo podríamos hacer reductivo en el sentido junguiano de la palabra. Como es excesivamente redondo, el mandala.
El círculo, a lo mejor tiene un punto de santidad, el circulito de los santos, pero claro, como es de nuestra época, no iba a salir con el circulito, sino con el gorro circular. Podríamos hacer una interpretación puramente fenomenológica, que podría hacer referencia a que es un hombre que de alguna manera nunca transmite sus pensamientos, los tiene encerrados bajo un sombrero o un gorro, es incapaz de transmitirlo. O podríamos hacer una interpretación puramente teleológica, es que este sujeto necesita contener, el sombrero puede ser un contenedor, necesita contener sus ideas, sus pensamientos, en vez de activarlos directamente y ponerlos fuera. Hasta podría haber una interpretación del orden de lo narcisista, en el sentido de que el sombrero se le asemeja a una especie de corona, y entonces hay todo un elemento narcisista, o incluso arquetipal. Es decir, es que parece casi un sombrero de guerrero, el yelmo del Hades. Y si resulta que este hombre se siente medio invisible cuando tiene reuniones sociales, pues ahí podríamos toda una serie de criterios, una historia arquetipal acerca de esos seres. Imaginaros la cantidad, imagínense, de interpretaciones ante una imagen que podemos dar. Para mí es fundamental ubicarla en un campo de significación. Y el campo de significación tiene que ver con la situación consciente del soñante. Tiene que ver con las asociaciones personales que hace el soñante. Tiene que ver con el que se vislumbre un relato estructurado y a veces coincide con relatos que nosotros conocemos, esos que denominamos relatos arquetipos. Y además podemos pensar que puede haber más de un campo de significación. Con lo cual estamos trabajando dentro de un campo de significación. Una mujer que vino a consulta en una primera visita, una mujer con 27 años, y me trae el siguiente sueño en la primera visita. Que va con un coche con su madre, pero ella no conduce, conduce su madre. Y su madre le está diciendo, no vayas a la visita, no vayas a la visita, que vamos a llegar tarde, no vale la pena. Cuando esta persona viene, yo le pido asociaciones, me dice, bueno, que sí, que en su vida ha estado muy condicionada por su madre, muy dirigida, ahora no, porque está casada, su madre está en un lugar, ella está en otro, pero claro, su madre no tiene coche y no conduce. Y sin embargo ahí conduce, y además le está diciendo, ella además viene a la primera sesión de análisis asustada, con temor, nerviosa. Dese cuenta que se está creando un campo de significación con todas esas asociaciones. Probablemente nos está hablando de un complejo materno, interno, ya no externo, que se va a escenificar de la siguiente forma. Tengo miedo de que se me mueva algo, yo no quiero sufrir, como les pasa a las personas que están muy poseídas por un complejo sustentador. No, yo quiero analizarme, pero no quiero sufrir, yo quiero tenerlo todo claro. Si se me produce una cierta inquietud o desasosiego, yo no quiero, y de hecho eso es lo que ocurrió. Esta persona tenía un material, en la medida que se movieron algunas cosas, interrumpió el trabajo. Dese cuenta que yo configuro un campo de significación de acorde con asociaciones personales, con la situación consciente que está viviendo la persona. Claro que puede ser mucho más complicado. Este es un sueño que he descrito varias veces y los que me escuchéis, lo habéis escuchado, me vais a perdonar que lo repita, pero es que es muy didáctico. Es una analizada que empieza a trabajar conmigo con síntomas de angustia muy importantes y al poco tiempo me trae un sueño donde está orinando en unos lavabos públicos, desnuda, y tiene miedo que entren dentro y que la vean desnuda y orinando y siente profunda vergüenza. Claro, es una persona que en un principio no tiene problemas con su desnudez, que vive unas relaciones sexuales bastante desinhibida. Es verdad que le preocupa mucho su imagen frente al mundo exterior. Le preocupa, sobre todo en su trabajo, eso que los junguianos denominan, o que los junguianos denominamos el arquetipo de la persona, de esa imagen, incluso de pureza, de rectitud, de estar todo en su sitio. Ella es una funcionaria cuya labor tiene que ver con investigar ciertas cosas muy... Pero el hecho que me trae, dése cuenta que podíamos construir varios campos de significación muy distintos ante esa imagen. Quiero decir, podríamos pensar en una interpretación reductiva, un deseo exhibicionista. Difícilmente encajaría
con sus asociaciones personales, una persona que no tiene problemas para eso. Claro, uno puede limar mucho y decir, no, pero es que es algo inconsciente, pero vamos. El hecho está en que esta persona vive su sexualidad de forma bastante abierta, no tiene problemas con su desnudez. Podríamos hacer una interpretación puramente fenomenológica como hace la psicología existencial. Es que ella está así en la vida, como en el sueño. Sería otro campo de significación si sus asociaciones tuvieran que ver con el que es una persona tan sumamente extravertida, que no para, que está fuera, que en las cosas más íntimas las puede hacer en intimidad, las tiene que hacer públicamente. Aunque luego pueda sentir vergüenza por ellas. Quizás esto podría coincidir con la idea de bolas de talante, eso que describe bolas como talante, un talante determinado. Pero no es el caso de esta persona, sí, es una persona básicamente extrovertida que ha tenido puntos de una excesiva actividad en momentos determinados, pero no es una persona que necesite eso. Podríamos también hacer una interpretación fenomenológica, pero más de acuerdo con la psicología psicoanalítica del self, de que en su base, en su sí mismo como identidad personal, se siente avergonzada, se siente poca cosa, se siente humillada, pero lo que encajaría con una estructura bastante limítrofe tampoco sería el caso de esta persona. Sin embargo, sí que encaja con una interpretación mucho más teleológica, como podría hacer el psicoanálisis junguiano clásico, de algo que compensa, el inconsciente como compensador, en el sentido de, resulta que de alguna forma esta mujer está preocupada por su imagen, está preocupada de tal, de golpe de repente el inconsciente, ¡plaf!, automáticamente ahí desnuda, orinando, en un lugar, los urinarios públicos, es como no quieres, toma. Hay veces que el inconsciente sí que crea esas imágenes compensadoras. Yo recuerdo que en una presentación de un libro mío en San Sebastián, en el Coldo Michalena, que se esperaba que fuera mucha gente, la noche anterior yo sueño que me roban los pantalones y que tengo que ir a dar la presentación sin pantalones. Yo estoy en la entrada del Coldo Michalena pensando, ¿entro o no entro? ¿Voy o no voy? Probablemente esas imágenes estaban compensando mi importancia personal, mi narcisismo en ese momento, sin pantalones. Son elementos de reflexión muy interesantes. Esto no excluye la visión de Bion como de alguna manera, quizás sea mejor que lo pronuncie Bion, porque todo el mundo lo conoce como Bion, aunque se pronuncia Bion, de alguna manera el pictograma, la imagen como una forma adecuada de asimilación, eso que hace que los elementos beta se puedan configurar en elementos alfa y por lo tanto pues, se puedan ser asimilados. Como que la imagen en sí, y eso es compatible con todo. Claro que también podría haber una línea, un campo de significación hasta arquetipal. Si, lo que pasa es que no lo conozco, puedo conocer historias, fábulas, cuentos, mitos de desnudeces, de consecuencias que tiene la desnudez, pero algo así tan particular, no. No, de orinando públicamente, tal. Sí que de alguna manera podríamos amplificar con el tema de la alquimia, por ejemplo, en materia prima, los orines, la suciedad, las imágenes. Me viene una imagen ahora de cómo de alguna manera la sabiduría se le parece al caminante que está embarrado, que está lleno de suciedad hasta los tobillos, no el que va subiendo por las paredes. Pero dése cuenta que hay el campo de significación que estamos elaborando va a determinar nuestra interpretación. Va a interpretar. En este caso, queda muy claro que de alguna manera yo la interpretación que realicé fue una interpretación vinculada a esa compensación de lo inconsciente. A partir de ahí, ¿cómo yo sé que es la que realmente se adecua? Si adecua, le tiene que resonar. Esto no tiene que ver con creencias, desde interpretar un sueño, ciertas imágenes, incluso actividad creativa. No se trata de convencer. Eso tiene que resonar internamente y además tiene que dar lugar a otras asociaciones, abrir el campo. Lo que es el proceso de elaboración. Con lo cual habéis visto reductiva, fenomenológica, teleológica, arquetipal, asimilativa es la que he relacionado con Bion, en el sentido de la imagen, del poder de la imagen de integración. No tanto que la imagen sea algo talismánico, como a veces desde ciertos patrones arquetipales, pero sí la importancia de la imagen como a tal.
Por eso a veces cuando uno está en una sesión, yo cuando a veces me vienen imágenes o sin darme cuenta con mi mano estoy haciendo medio garabato y me sugieren imágenes, estoy trabajando con alguien, a veces comparto esa imagen. Es algo que tiene que ver con mi contratransferencia. Disclosure, que dirían los interpersonales dentro del mundo del psicoanálisis, aunque ellos lo harían a partir de la emoción o el sentimiento, no tanto desde la imagen. Es como dicen algunos discípulos de Bion, es soñar la sesión analítica. Es, en definitiva, extraer imágenes, llevar también al mundo de la imagen. Lo que podría ser injertar la imagen en nuestra cadena de significantes para que crezca algo. Dese cuenta que Lacan lo hace de forma muy reductiva, porque a la medida que él habla de lo simbólico, lo real y lo imaginario, él ascribe el mundo de la imagen a lo imaginario. Lo simbólico haría referencia al significante, ese significante amordazado que en un momento determinado es puntuado, es rescatado mediante un anzuelo. Lo real tendría visiones o interpretaciones distintas, esa masa que no ha sido penetrada por el significante. Pero de alguna manera desde un punto de vista junguiano, como yo lo planteo, para mí la imagen tiene relevancia como un elemento fundamental a la hora de la elaboración. A la hora de la elaboración. Esto también me voy a repetir, es un sueño que los que me hayan escuchado, pero es porque es muy didáctico y normalmente no es tan normal que sea tan literal. Una paciente con la cual hacía tiempo que no la veía, porque ella vino en su momento, elaboró sus complejos, sus angustias, estaba muy bien, y se muere un familiar, un conocido muy cercano, y a partir de ahí surge la muerte. Una persona que había vivido al margen de la muerte, de la enfermedad. Eso tiene como un impacto. La muerte está ahí y yo también camino hacia ella, como camino hacia la enfermedad, aparece la muerte. Y trae un sueño, me dice, que está viendo escaparates llenos de colores por el centro de la ciudad y tal. De golpe de repente para un coche negro, baja un señor vestido de negro, un gángster, y con una metralleta la apunta y la rapta, la sube al coche negro y se la lleva a una frontera de guerra y destrucción. De golpe de repente cambia la imagen y está en casa de su abuela, ya fallecida, y se oye la voz de su abuela que dice, de esto también se aprende. Dese cuenta de qué relato, ahí podemos hablar de un campo de significación arquetípico, porque seguro que los que conocen la historia o el mito de Deméter y Perséfone habrán visto una identidad, hasta la abuela Rea, que es la que interviene para que pueda salir y Perséfone volver al mundo. En este caso es la abuela. Ahí vemos claramente un campo de significación, además en una crisis existencial de esta persona. Descubre la muerte. El inconsciente favorece unas imágenes que le permiten construir un rito de paso. Un rito de paso. O el maestro de meditación que vino a análisis porque se sentía en crisis con su práctica espiritual, se sentía como deprimido y eso no lo entendía porque es un hombre muy activo, fuerte, había desarrollado toda una comunidad, un hombre que llevaba más de 30 y pico de años meditando, además un señor importante dentro de una tradición de meditación determinada, y el sueño que trae es un sueño donde hay una marejada increíble, el mar está altísimo, él está cerca de un apartamento suyo, tiene temor, de hecho va corriendo y va a refugiarse en el apartamento, las olas, casi parece un tsunami. De golpe, de repente, el mar vomita una piedra negra. Y ahí se calma todo. Claro, cuando yo le pido asociaciones con la piedra negra, un maestro espiritual suyo que tenía una piedra negra, la Kaaba, en la Meca, pero lo que estaba claro es que el mal, lo inconsciente, con toda esa agitación emocional, le había depositado algo y pudimos amplificar. Una piedra, el color negro, y él cuando vino me dijo que estaba sumido en la oscuridad, y sin embargo es a partir de la oscuridad donde él está renovando su actividad espiritual. Es a partir de ahí,
de esa nigredo de la que hablaría la alquimia, de ese lavar, de ese poder vivir la depresión, la impotencia, la fragilidad, eso que nos cuesta tanto a los terapeutas y, por supuesto, a los maestros espirituales, porque tenemos que estar teóricamente en una situación óptima. Daros cuenta que esto también tiene un campo de significación determinado. Es difícil conectarlo con un complejo, con una experiencia personal específica, así como el primer sueño que les he relatado. El campo de significación nos permite una interpretación que está fuera de lo que sería del campo de significación arquetípico. Y voy a ir acabando. Para estructurar una interpretación, yo creo que el material que nos aporta Theodore App, mi querido analista y director de tesis, su mujer fue mi supervisora un tiempo en el Instituto Bonfrance, un trabajo excelente, un trabajo de tal, pero aquí estoy con mi querido maestro, de alguna manera, como él tiene todo un sistema, introversión-extraversión, basado en las funciones, donde de alguna manera es un sistema bastante interesante para articular una interpretación, para construir ese relato. Introversión, en un principio, ¿cómo nos afecta a la imagen? Y a partir de ahí hacer un análisis extrovertido, lo más objetivo posible, donde la percepción es todo lo que compone el sueño. Sensación, ¿qué elementos nos sugiere que tienen más valor? En este caso, es importante el valor que tiene para el analizador. ¿Cómo construimos una historia a partir de ahí? ¿Y hacia dónde va la imagen? ¿Hacia dónde va la imagen? Uy, anterior. Pues no me ha salido aquí, lo había puesto... había pensado en un sueño, no sé si lo estará al final en las diapositivas del final, donde una soñante que había sufrido mucho una relación, había tenido muchos problemas, había separado, pero había cedido. Trae un sueño donde está en una nueva casa con una valla. Y esa valla, ella está limpiándola, decentándola, pero esa valla tiene por detrás un hueco, o sea, que es una valla muy particular, que no está cerrada del todo. Claro, de entrada, a mí eso me produce una sensación de algo falta ahí. Claro, la percepción, con sus asociaciones, una casa nueva, no la conoce, no le lleva a ningún lado, es verdad que ella está en un momento vital nuevo, la casa puede hacer referencia a su yo, algo que construye nuevo, en el sueño está la valla, la casa y ella limpiando. No hay nada más. Eso es lo que configura la percepción. La sensación, ella le da particular valor, yo también, al tema de que está por detrás desprotegida. Hay algo del orden del sentimiento que también a mí me dice que hay algo que está fallando. Está decentando, está poniendo... Claro, yo puedo articular automáticamente un pensamiento que hace referencia, bueno, esta mujer está en una nueva vida, está construyendo algo nuevo, una nueva casa, que además le gusta en sus asociaciones, es bella, la está haciendo ella, está limpiando, pero tiene una falla, no está suficientemente protegida. Uno puede abrir y cerrar la puerta y si construye una valla de contención, pues la puede abrir, si tiene animales para que salgan, para que entren, pero hay un fallo, es una valla que no sirve para nada. Lógicamente, eso es importante. ¿Qué es lo que está fallando en esta mujer? Y mi intuición, ¿hacia dónde va la dirección del sueño? Pues sí, está construyendo algo nuevo, pero cuidado. Está construyendo, va en esa dirección, pero cuidado, que aún, por así decirlo, no tiene suficiente capacidad para defenderse de ciertas situaciones. Aún hay ciertos temores, cede en momentos determinados y eso le genera ciertos problemas. No tiene esa capacidad de defenderse de forma adecuada, de utilizar ciertos mecanismos de defensa de forma adecuada. Dese cuenta que yo estoy construyendo una interpretación y en este caso además vamos directamente luego a hechos concretos. Para mí la imagen tiene que bajar a tierra. Date cuenta como ahora estás con el tema de tu marido que te está pidiendo que le des esto y esto y esto y quizá estás cediendo. ¿No crees que a lo mejor sigues
ante la situación que te desborda sin defenderte, sin generar un espacio de protección ante el daño que se te está causando? ¿Qué piensas? Con lo cual, yo creo que es muy valioso todo el trabajo de Theo Appel. En Zúrich hacen un trabajo exquisito con la interpretación de imágenes. Theo, aparte de sus libros, él ha estado contribuyendo a comentar y a dirigir dos textos. Hablamos de tres, de Mohamed Ibn Mail, que el primer texto lo escribió Marie Bonfant, él siguió, el de Zósimos de Panópolis, y luego él trabaja mucho con Hornu, que es uno de los mejores egiptólogos. Ha escrito 3 libros con él sobre el Amduat, el libro de los muertos egipcios. Es fascinante, fascinante. No está lo que yo quería enseñarles. Bien. Ha habido dos diapositivas que creía que había puesto y no he puesto. En final, como conclusión, dense cuenta que la imaginación... A ver, presentación con diapositivas. A ver, que he salido. En lo que es la conclusión, es muy importante pensar que las imágenes son producidas espontáneamente por la psique y hay algo que podemos pensar que tiene que ver con el orden de la autorregulación. Algo que tiene que ver con la propia autorregulación. Pero es verdad que esa autorregulación necesita de un yo constructor, de un yo que dialoga con esas imágenes. Por lo tanto, yo retraduje lo que entiendo por arquetipos en mi libro de Psicoterapia Dinámica Orientada por Dimensiones. Yo hablo de un primer sistema arquetípico de autorregulación-construcción. Son 2 elementos que tienen que ir conjuntamente. En la medida que el psicótico, en una situación límite no puede construir, no puede haber autorregulación. La autorregulación está rota. Con lo cual, hay algo del orden que podríamos ubicar dentro del realismo, de un realismo relativo. En el sentido que, como el instinto, es algo que trabaja en busca de un cierto orden, de una cierta forma, de una cierta... de alguna manera, orientación. Es ahí la perspectiva teológica. Pero es verdad que eso es imposible de hacer si no apelamos a una posición constructivista también, donde estamos construyendo. Y además construyendo a todo el rato con significantes, donde articulamos un discurso que da cuenta de ello. Con lo cual, desde mi punto de vista, realismo y constructivismo mantienen una relación dialéctica. Hay algo del orden de la autorregulación, necesitamos de la asociación, de la amplificación para entender qué pasa, pero hay algo de la construcción, en el sentido que nosotros damos, en definitiva, al final, ese sentido. Ayudamos a construir ese sentido, mejor dicho. No es algo literal, no es que nosotros seamos simples traductores. Es verdad que la hermenéutica se relaciona con eso, pero yo creo, en ese sentido, también hay uno de mis filósofos favoritos, seguro que ustedes lo conocen, es Ricoeur, uno de los pocos hermeneutas que sí que trabaja el psicoanálisis de forma un tanto reductiva, pero es la necesidad de construir ese relato. Pero no es un relato cualquiera, es un relato que trabaja con ciertos materiales que aparecen de forma autónoma. Y prácticamente estamos acabando. Yo quiero recomendarles, bueno, les quiero citar 2 libros. Ahora en octubre, en septiembre, saldrá mi nuevo libro, que se llama Imagen, Reflexión y Creación. Ahora han visto todas las pinturas que han ido acorreando, son pinturas de un niño de 10 años que es mi hijo. Fueron elaboradas durante la pandemia y me planteé un juego con él. No me lo planteé interpretar, en el sentido de a ver qué significa. Mi hijo fue diagnosticado dentro del espectro de autismo, tiene 10 años, pero bueno, tiene una evolución estupendísima, pero tiene una capacidad creativa estupenda. Durante todo el confinamiento, durante todos los meses, todas las tardes nos dedicábamos a trabajar. Y un proyecto que yo tenía, que era
seguramente con una pintora, de seleccionar ciertos mitos que me parecía que tenían una especial trascendencia, colocarlos al lado de la imagen, la importancia de la imagen. Pero una vez que vi lo de mi hijo me sugirió ciertos mitos y a partir de ahí se construyó ese libro, que tengo especial interés en recomendárselo a ustedes porque la editorial sí que va a imprimir en Argentina, en Ecuador, en México y en algún otro sitio, pues para que eso se tiene que pedir a la editorial, pero luego va a haber otro libro que se va a publicar directamente en Argentina, lo va a publicar Ricardo Vergara Ediciones, que creo que es un psicoanalista, sobre diversas perspectivas junguianas. Y yo describo en un artículo elementos muy similares. El artículo se va a titular Imagen e Interpretación, con lo cual yo aproveché que tenía que dar esta conferencia y configuré el capítulo y me preparé la conferencia. Es verdad que allí aún me centro más en ciertos aspectos junguianos, pero tiene mucho punto de contacto con ello. Y luego, informarles también, los que estén interesados, hay una formación junguiana en especialistas en teoría junguiana artístico-cultural, en la SIPAG, en la página web de la SIPAG lo pueden encontrar. De todas formas, los que tengan interés a través de Nerea, en Facebook y tal, pueden recibir la información. También el curso de especialistas que hacemos. Y luego sí que hacer una especial mención, ahí no tiene enlace, que va a haber un curso introductorio a los fundamentos de la PDD, un curso que va a ser en septiembre, un curso que va a estar acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos de aquí, de Valencia, pero bueno, lógicamente la acreditación me imagino que sirve para todos ustedes también, aunque no estén en España, que va a durar un mes y se va a intentar hacer lo más económico posible para que la gente pueda empezar a acceder a ver lo que es la PDD. Por lo cual, creo que es interesante los que estén especialmente interesados en el fenómeno artístico que viajen en la página web de la SIPAG. También están organizando videoforums muy interesantes sobre películas, o sea que toda la imagen está muy presente. La SIPAG es una asociación junguiana, pero a diferencia de las asociaciones junguianas habituales, es muy integrativa desde perspectivas distintas, con gente que está trabajando muy seria. Y luego, como os decía, los que estén interesados en conocer un poco más lo que es un modelo integrativo y cómo trabajar con estructuras realmente severas y cómo de alguna manera podemos articular intervenciones en dimensiones, pues les recomiendo esos cursos. Y por mi parte ya se ha acabado. Damos pie al diálogo que quieran. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. La verdad es que nos has presentado un abordaje que, claro, que si bien es integrativo de corte junguiano analítico, como decís, ese trabajo que te has tomado de revisar todas estas otras dimensiones y proponer algo integrativo, bueno, realmente valioso, y como has dicho, queda como un sabor de lo complejo de la imagen, que no puede ser reducido a una frase o a un método rígido, específico, ¿no? Y que es sumamente rico. Así que, bueno, yo tengo un montón de preguntas y comentarios, pero ahora abrimos, si les parece, a las preguntas y comentarios que vayan surgiendo. Las pueden ir escribiendo en el chat o pedir la palabra en el chat, porque también está siendo transmitido por Facebook Live y tenemos algunas preguntas de Facebook Live, así vamos respetando los tiempos, pero cuando quieran pueden pedir la palabra o levantar la mano, en que hay una opción en el Zoom, o escribir la pregunta por el chat. Y arrancamos, si te parece, Javier, con una primera pregunta del Facebook de Mónica Carrizo Márquez, que dice: tengo una pregunta desde mi total desconocimiento del tema para luego. Las imágenes simbólicas que le llegan a un paciente al activar ambos hemisferios a través del EMDR, en el procesamiento del trauma, y las oníricas, ¿vienen del mismo lugar? Gracias. ¿Sabes lo que pasa? Que
voy a ser sincero, tengo bastante desconocimiento del DMR. De todas formas, tengo una visión un tanto crítica de todas las teorías del trauma, no porque no exista el trauma, porque claro que existen los abusos, el trauma, pero siempre que lo escucho hablar me retrotraigo a la teoría del trauma freudiana, al método catártico, al renovar. Yo diría que de alguna manera sí que es muy compleja. A veces pretendidas imágenes que tienen que ver con situaciones traumáticas tienen que ver con situaciones traumáticas literales, tienen que ver con campos de significación distintos, que tienen que ver con la pura fantasía o la pura imaginación. Dese cuenta que si no se hubiera planteado eso Freud, seguiríamos con el método catártico. Con esto no quiero decir que en la medida que el psicoanálisis sí que desvitalizó los traumas específicos, luego Ferenczi, por ejemplo, fue muy crítico con respecto a eso, y luego toda la teoría del déficit psicoanalítico, retomando el aspecto de Ferenczi, sin afecto no hay cura. Pero para mí es fundamental el campo de significación. No podemos reducirlo. El problema es cuando tenemos una visión específica de que cualquier problema es necesariamente referido a una situación traumática, puede ser referido a muchas situaciones traumáticas, a muchos elementos de identificación o fallos de identificación, a un conjunto de aspectos que tienen que ver con la propia tipología, con las propias características personales, luego con ciertas vivencias. Es un elemento muy genérico. Yo comparto la teoría del trauma, pero siempre que no se repita a un trauma específico remitido a una situación de violencia o de abuso sexual concreto. Y lógicamente ya soy muchísimo más crítico cuando eso se ascribe a una cuestión intergeneracional y que uno está padeciendo el trauma que no ha sido resuelto de no sé qué familiar, y eso se ascribe dentro de una noción de inconsciente colectivo que no es la de Jung, es otra, pero no es la de Jung, eso sí que se lo puedo asegurar. Entonces, la respuesta no es fácil, porque ya les digo, yo no conozco, no he profundizado mínimamente en ese tipo de metodología. Debo reconocer mis prejuicios iniciales acerca de todo lo que tiene que ver con buscar el trauma específico. Yo creo que hay un conjunto de aspectos, eso no quiere decir que yo he trabajado con personas que han sido objeto de abusos sexuales, incluso por parte de familiares, es una situación traumática específica. O de violencia específica, pero luego otras personas que han vivido total y absolutamente limitadas y que aparentemente no hay ese tipo de violencias. Pero, por ejemplo, se producen fallas en muchas cosas. Hay una especie de sobreprotección, hay una falta de salida al mundo. Eso se ve como muchos cuadros de ansiedad y de angustia, con un complejo materno totalmente posesor, pierde la iniciativa. La realidad psíquica es mucho más compleja. Por eso me parecía muy adecuado el concepto de Gabriel de campos de significación. Depende. Cuando hablamos de psique no hablamos de una única cosa, ni siquiera cuando hablamos de lo inconsciente. Yo sé, Nicolás, que tú conoces la obra de Bolas. Bolas habla de inconsciente y habla de varios registros. Puede hablar de posiciones inconscientes, podemos hablar de mecanismos inconscientes, podemos hablar de secuencias inconscientes, como describe, de un talante inconsciente. Hay niveles de significación distintos. No estamos hablando de lo mismo. Incluso la propia noción de inconsciente es algo que construimos nosotros para dar cuenta de una serie de aspectos. Y para seguir con esto que comentás, Javier, hay una pregunta de Anastasia Set que dice: ¿a qué se asocia las imágenes desnudas en los sueños? Bueno, respecto a esto de los campos de significación, quizá... Depende. Si es una persona, por ejemplo, que aparece desnuda y resulta que tiene problemas con su cuerpo, sea un complejo de inferioridad o tiene problemas con su propia sexualidad, o hay un elemento de fijación específico y una necesidad de exhibicionismo de su cuerpo, pues podemos hacer una interpretación reductiva, dependiendo de su situación consciente, de lo que estamos trabajando. Ahí muchas ideas del psicoanálisis tradicional nos pueden servir, pero de alguna manera, si esa persona es una persona terriblemente extrovertida, que todo lo enseña, quizá podamos hacer una interpretación puramente fenomenológica.
O si es una persona tan identificada a su arquetipo, a su complejo de persona, de siempre preocupada por la imagen que da, o se identifica una profesión una u otra, pues a veces la desnudez puede ser una pura compensación. Depende del campo de significación que se haya creado a partir de las asociaciones, a partir de la situación consciente de la soñante y a partir que la podamos ubicar ahí. Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con otro ámbito, a veces ese sueño quedará ahí. Si, por ejemplo, estamos hablando con un ámbito objetual distinto, por ejemplo, estamos trabajando en lo relacional, básico, en el sentido que estamos ayudando a construir, quizá ese sueño lo tengamos que dejar ahí. Ya lo significaremos, en el sentido que puede ser algo muy fragmentario, como ocurre en ciertos sueños psicóticos, de fragmentos dispersos, ya queda ese residuo de esa imagen, pero algo que no puede ser asimilado. Primero tenemos que construir su nombre. Depende. A este respecto, Javier, se me ocurrió a mí preguntarte, bueno, que has comentado que la imagen, que la interpretación de la imagen implica ese relato, y que ese relato está muy ligado a la elaboración, ¿no? Pero también has dicho hacia el final que es importante que las imágenes bajen a tierra, y refiriéndote a una asociación ya como con el aquí y ahora, parece, de las circunstancias de vida de cada persona. ¿Cómo ves esta relación? Es decir, esta elaboración o este relato puede quedar, como decías recién, en un nivel donde no es, entre comillas, bajado a tierra o hecho consciente o llevado al aquí y ahora de la circunstancia actual, y aún así es elaborativo, o en general se busca que ese trabajo con la imagen llegue en un punto a ese bajar a tierra, a ese aquí y ahora de la circunstancia, a esa conciencia, digamos. Es como este dilema entre comillas, la conciencia de la cura o la no necesidad de la conciencia en la cura, que creo que Winnicott también trabajaba mucho. Hombre, yo creo que para mí como clínico es fundamental que las cosas aterricen. Es verdad que la imagen en sí está cumpliendo ciertas funciones, pero para mí la imagen no es un talismán. No es un talismán. Esto no quiere decir que yo no utilice lo que he dicho antes. Me gusta el término injertar porque creo que lo mismo que estamos en nuestro pensamiento continuamente llenos de significantes, está muy bien que contemplemos imágenes. Signifiquemos con nuestros significantes, pero al mismo tiempo demos espacio a nuestras imágenes. Por eso en el Instituto Bonfranc se le da tanta importancia a dibujar, pintar los sueños, a transmitir en imagen, a hacer trabajos creativos. Pero lo que has dicho a mí me parece fundamental. Mira, todas las grandes elucubraciones que de alguna manera nos llevan a los cielos porque uno está poniendo grandes nombres a ciertas situaciones, pero luego no vemos que eso aterriza y que eso se convierte en una experiencia vital. Una experiencia vital. Mira, yo iría incluso más allá. La reivindicación de esa dimensión reactiva, de esa dimensión de lo emocional, ¿cuánto riesgo hay que en un momento determinado se convierta en una especie de elucubraciones puramente intelectuales? Sin que haya vivencia. Por eso hablaba yo de la importancia de la herida, de poder trabajar a partir de lo que uno siente, incluso la propia angustia, que la imagen brote de ahí. Y que eso a su vez nos devuelva cosas que podemos significar y a veces nos sugiera ciertos trabajos creativos, ciertos cambios de ciertos aspectos de nuestra vida, o simplemente signifique un espacio, un rito de paso. Nos sirva casi como rito de paso. Pero es muy importante que se baje a tierra. Por eso decía que yo hay un sector junguiano, y paradójicamente no soy clásico, porque los clásicos trabajan lo clínico aunque no trabajan con psicóticos ni con estructuras muy limítrofes, pero hay toda esa parte a veces junguiana que magnifica la imagen o que un sentimiento ligado a la imagen y que construye un castillo y algo bonito, bello. Claro, la sugestión es estupenda, es magnífica, pero como sugestión.
Muchísimas gracias, Javier. Si te parece, ya vamos terminando y algunos de los comentarios que también figuran, muy interesante, muchísimas gracias. Gracias, interesantísimo el tema. Quisiera profundizar en el tema, lamentablemente fue muy rápido, que bueno, que es lo que habías comentado al principio, que realmente es un tema complejo y muy amplio y quedan abiertas como las 1000 puertas también para seguir adelante. Em, y una pregunta que figura, que quizá puede ser la última, si te parece, es si podrías, dice de Gabriela Gerardo, si podrías ampliar un poquito las diferencias o rasgos diferenciales de las 5 variantes interpretativas que planteabas. Sí, pero algunas no son variantes interpretativas, porque algunas no se en el sentido de cuando yo estoy trabajando con la dimensión relacional, yo puedo hacer intervenciones de tipo, tú imagínate un caso concreto, una paciente. Javier, creo que en el trabajo me han drogado y me han obligado a comer carne humana. Pero además no es carne humana de cualquiera, sino de quien he comido tenía la cara del diablo. Bueno, ante esa situación, yo no puedo interpretar. Estoy hablando de la dimensión relacional. Yo no puedo interpretar. Yo puedo decirle, date cuenta que yo no sé lo que ha pasado ahí. Por supuesto, yo no le cuestiono el delirio. Yo no sé lo que ha pasado ahí, pero lo que sí que quiero es que tú y yo, trabajemos conjuntamente para que después, pase lo que pase, tú puedas sentirte más entera. Yo no sé lo que nos vamos a encontrar. Aparte, sabes que me puedes llamar en cualquier momento. Si no puedo atenderte, no te atenderé. Yo voy creando un vínculo. Voy creando un vínculo. Son intervenciones que no son interpretaciones propiamente dichas. Si esa persona me trae una imagen, yo la voy a dejar ahí. O, de alguna manera, me va a prevenir, como un psicótico que me contó que estaba soñando que había un volcán que irrumpía y apagaba todas las luces. Todas las luces. Lógicamente, las luces de su conciencia se estaban apagando. Era uno de los pocos sueños que los psicóticos, en ese momento que estaba aún mínimamente organizado, producía y podía... Pero yo no entro a interpretar. Habrá tiempo. Yo estoy construyendo, igual que una persona que tiene una capacidad de mentalización muy pobre. Por ejemplo, yo recuerdo que un paciente que tuvo 2 brotes psicóticos, pero cuando luego tuvo una crisis que ya no se convirtió en una crisis paranoica, ya pudo soportarla, y empieza a tener una cierta tensión con la novia y empieza a caer en una situación depresiva y a estar totalmente y absolutamente poseído por un complejo de inferioridad. Empieza a decir, estoy convencido que yo no puedo con esto. Me siento muy mal, no puedo. Bueno, interpretando el complejo. Date cuenta, ¿no crees que hay un complejo de inferioridad que se sustentaba en un complejo parental evaluador, lo que tradicionalmente se llama un complejo paterno, de juzgarlo siempre negativamente, malo, 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 con un fallo de lo materno? Su madre se suicidó muy tempranamente, algo totalmente... Sí, lo entiendo, pero es imposible que yo me cure. Es imposible. Encima mi novia me va a abandonar. ¿Por qué? El otro día estábamos juntos y no me cogió la mano. Y no puede haber otro tipo de perspectiva, otra visión. No, si no me coge la mano no me quiere. Son 2 formas de mentalización, de pseudomentalización clásicas que describe Weidman y Fonaghi. La primera es en equivalencia. Estoy mal, no tengo curación. Estoy mal, no es posible nada, estoy mal. No es posible reflexionar, elaborar. Y la otra es la teleológica, la pseudomentalización teleológica. Si no me toca la mano no me quiere. Con este hombre, en vez de interpretar, fue necesario parar y realizar una serie de ejercicios preanalíticos, puramente psicopedagógicos, que podríamos denominar como abrir
abrir un cierto perspectivismo. Desde, por ejemplo, coger esta secuencia, invitarle que elabore un diagrama. Vamos a generar perspectivas distintas. No, no es posible ninguna perspectiva distinta. No me toca la mano, no me quiere. No me coge la mano, no me quiere. Entonces yo le introduje una y a partir de ahí, poco a poco, la central es la que tiene que ver con su sentimiento, cómo se siente. Pero luego, ¿y no es posible que tu pareja esté muy cansada y en ese momento estaba un poco ida y no lo pensó? ¿O no crees que a lo mejor tu pareja en este momento te ve mal por todo lo que está pasando y cree que no cogerte de la mano es respetarte y que tú necesitas una cierta distancia? ¿Qué quiero decir? Puede haber perspectivas de... Pero sin embargo, él es, no me toca, no me quiere. No me toca, no me quiere. Entonces se establece una serie de juegos psicopedagógicos. Ahí de poco sirve interpretar, de poco sirve que él dibuje y pinte su propio complejo, porque todo eso, y que se intente relacionar con él, personificar, no sirve. En la medida que ya empezamos a trabajar en la dimensión topográfica es distinto. Ahí lo que hemos descrito de Theodor, uno puede construir un relato determinado y al mismo tiempo puede tener dos dimensiones muy presentes también, los mecanismos de defensa, a veces porque el relato es un relato que se puede indigestar en la medida que el relato nos puede hablar de complejos. La importancia también de esa apertura al sentimiento, por eso de alguna manera yo sigo valorando como interesante. A ciertas personas pueden hacer un trabajo psicocorporal o un trabajo de movimiento. Yo ese trabajo lo dejé hace mucho tiempo. A veces los sueños vienen en ayuda. Yo recuerdo una persona que focalizamos durante un cierto tiempo la atención, la dimensión reactiva, una mujer que vivía crisis de angustias sistemáticas, crisis de angustia. Y la primera crisis de angustia que tuvo fue un día que se sintió con una rabia impresionante y esa rabia acabó convirtiéndose en crisis de angustia, el miedo a la rabia. Claro, una mujer que tenía un complejo materno impresionante. Cuando empezamos a trabajar esto, con lo cual yo analizo directamente el miedo, la rabia, pero al mismo tiempo en lo que yo denomino una interpretación lo suficientemente buena, por no decir completa, donde hay una construcción cognitiva. A esta persona, por ejemplo, trajo un sueño donde de alguna manera aparecía su exnovio con su actual pareja y su actual pareja la invitaba a que estuviera con ellos, pero estaba haciéndole mucho caso a la que era su pareja entonces, y ella empieza a sentir triste y con rabia, y se despierta con una rabia impresionante. Esta mujer que tenía miedo a sentir rabia. Automáticamente uno empieza ahí a ver lo que pasa con la culpabilidad, con ese complejo de hiperseguridad. Pero en un principio esta mujer fue muy importante cuando ella había un tipo de manifestación emocional, parar e invitarle a que lo viviera y que lo pudiera expresar. O sea, me trajo una asociación. Esta mujer tenía 37 años y tenía que dormir todas las noches o con su madre o con su padre, porque si no tenía ataque de pánico. Y automáticamente me cuenta, cuando estamos trabajando esto, estaba en el mercado y había un tendero discutiendo con una cliente, se ve que no se ponían de acuerdo, y de repente la madre la coge y se la lleva, la esconde para que no vea la agresividad, la violencia, la discusión. Con lo cual, lo que decía antes esta pregunta, que es muy interesante, depende del ámbito. La dimensión tendría que ver más con un ámbito objetal. ¿Qué quiere decir? Con una dimensión. Y luego, dentro de cada ámbito objetal, sea dimensión relacional, objetual, quiero decir, sea tal, luego puede haber campos de significación distintos, porque dentro de hacer consciente lo inconsciente, de alguna manera podemos hablar de interpretaciones, como decíamos, que tienen que se referencian más a un inconsciente compensador, pero también podría haber algo del orden de lo fenomenológico, podría incluso algo de lo pulsional, podríamos hablar mucho. Por eso me parece muy interesante, en mi libro utilicé la referencia de bolas cuando habla del inconsciente y también sueños que hacen referencia a transiciones de la dimensión esquizoparanoide a la depresiva. Por lo tanto, de posiciones, secuencias, talantes, que es lo más similar a tipología
de Jung. Algunos sueños, yo recuerdo una paciente que siempre rodeada de gente, siempre, y se empieza a asfixiar en el sueño. Una persona con una hiperactividad y una extroversión, y siempre rodeada literalmente de gente, pero también rodeada de pensamientos y de ideas. Llega un punto, una expresión de un talante total y absolutamente en esa dirección. Con lo cual, dentro de un ámbito objetual determinado puede haber campos de significación distintos. Pero lo que es muy importante es saber que lo mismo que hay interpretaciones que pueden ser muy adecuadas, incluso a veces yo trabajo y digo, mira, puede haber dos líneas de investigación ante este sueño o ante esta situación y planteo las dos hipótesis. Y luego ver qué resuena, qué asociaciones aparecen. Creo que había una mano levantada por ahí. Sí, si les parece, podemos escucharla a Carmela, el comentario o pregunta que traiga. Y para cerrar, Javier, preguntan por aquí si podés contar algo más sobre el proyecto con tu hijo. Y con eso cerramos. Bueno, pues fue un proyecto muy bonito porque fue trabajar toda la creatividad y luego jugar. Fue un juego. Un juego. Y diversas imágenes que habéis ido, que habéis ido viendo en mi exposición me daba pie a ciertos, hice una selección de mitos. Desde los hijos de la luna Yanomamis, porque me surgía uno que me parecía una flecha o tal, otro que me parecía caras, un barco, la Nequia, el viaje al inframundo, pues ahí es lo desarrollo más en un momento además de pandemia, de muerte, de enfermedad, desarrollo tanto el héroe que pregunta desde la mitología centroeuropea del Perceval hasta el Odiseo que baja al inframundo para buscar a Tiresias para que le diga cómo volver a Ítaca. Luego pues otras que hacen referencia a lo hercúleo o a lo titánico, pues me parecían imágenes de a lo pánico también, porque hay una figura fálica, pues un poco relato de ciertos mitos en un juego, y lo realmente importante que son imágenes espectaculares. Ya hay organizadas varias presentaciones y bueno, una de las cosas que hizo que eligiera esta editorial no es Indie Libros, porque hay una editorial en Argentina que se llama Indie Libros, es española, pero tiene la posibilidad de imprimir. No será la misma calidad que hay en España. En España estarán todas las librerías, harán presentaciones, pero claro, es una ventaja que pueda ser con los problemas que hay para llevar libros allí, que ahí puede haber un grupo de gente que diga, pues quiero el libro, además con precios adecuados a lo que se paga en Argentina y se editará allí directamente y se podrá acceder al libro. Y el otro es lo dirige un compañero de la SIGPAC, David Sucre, que va a haber una recopilación que se le ha pedido el editor, que es un psicoanalista argentino, porque está interesado en perspectivas junguianas. Ahí sí que hay perspectivas junguianas muy distintas. Escribe Miquel García, que es el presidente de la SIGPAC, escribo yo, también David, y luego perspectivas muy diferentes. Algunas de ellas no tienen nada que ver con lo que yo entiendo por eso, pero bueno, hay que ver la diversidad. Gracias, Javier. Carmela, si querés, puedes abrir el micro y comentarnos la pregunta y cerramos con eso. Dale, gracias. Hola, Javier. Bueno, primero que nada te quería agradecer, me encantó este curso y me agarró como más dudas sobre la impresión de tu libro acá en Argentina. Me pareció súper interesante todo lo que contaste y me re gustaría por comprarlo. Si sabés ponerlo, no sé, en qué editorial o una fecha estimada o algo así. Yo le pasaré los datos a Nicolás para que él ya transmita. Tengo además muchos compañeros y colegas argentinos. También escriben Luciano y Santiago Torres, que ellos son miembros, Santiago presidente de la Fundación Psicología Analítica Junguiana de Córdoba. Y bueno, ese libro se va muy bien. Luego el de mi hijo, que ya es específico. Bueno, mi hijo y mío, yo lo escribo, pero él es el que ha hecho las imágenes. Pues se edita aquí en España, pero se podrá imprimir también, lo cual perfecto. Gracias.
Bueno, ahora sí llegamos al final del encuentro. Para saber más sobre los trabajos de Javier, pueden seguirlo en @psicoterapiapdd en Instagram o en psicoterapiadinámica.com. Y para saber también más de las propuestas de SENS, en Instagram @sensdesarrollohumano o sensdesarrollohumano.com en internet. Así que muchas gracias a todos por participar, y Javier, nuevamente, ha sido realmente un placer.